una vez más damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de comentar, de predicar, de reflexionar en su palabra. Y también damos gracias a usted por escucharnos, compartir de esta gloriosa palabra de Dios, la Biblia. Gracias a cada uno y todos ustedes que están conectados allí. Hoy vamos a hablar de la importancia del llamado a la práctica. La importancia del llamado a la práctica, y vamos a reflexionar. De verdad que es un poco a veces difícil tratar de comprimir un mensaje que muchas veces es de mayor duración para que haya mejor entendimiento. Pero nosotros tratamos de comprimir y hacer el resumen más, digamos que se pueda decir más claro a la luz de nuestro entendimiento, y esperamos que el Espíritu Santo de Dios, que es el que ilumina la vida del hombre para que pueda interpretar la santa y gloriosa palabra de Dios, nos permita pues que usted entienda lo que Dios quiere hablarnos a través de su santa y bendita palabra. Y hoy voy a hablar nuevamente en la carta del apóstol Pablo, en la primera carta del apóstol Pablo. Y los que estuvieron en el servicio anterior o los que han visto el video anterior se darán cuenta que estuvimos hablando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y por eso hoy una vez más nosotros queremos hablar también allí. Pero antes de hablar, yo quiero que hablemos un poco de lo que era esta iglesia, la iglesia de los Corintios. Yo sé que en su gran mayoría los que nos escuchan pues conocen un poco de la historia de la iglesia de Corinto, una ciudad realmente griega, ¿cierto? Que era colonia también romana, y a donde el evangelio llegó a través del apóstol Pablo, aquella ciudad llamada Corinto, allí cuando hizo su segundo viaje misioneros. Y en esa ciudad era una ciudad muy importante porque era un corredor marítimo, era un corredor vial, pero en aquel tiempo pues la vía era marítima, entonces tenía gran importancia. Pero como conocemos, los griegos se interesaron mucho por el conocimiento. De hecho, por eso la filosofía tiene grandes orígenes en aquellos territorios, porque como dice su definición, filosofía, ¿cierto? Filos, amor, y aquella sabiduría, ¿cierto? Entonces, fía, que es sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría, pero nosotros hemos comprendido que el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová, y por eso compartimos la palabra del Señor. Y este pueblo de los Corintios era un pueblo bastante difícil, ya que había aquella, digamos, ingredientes de lo que hoy podemos ver en la actualidad. En la actualidad nosotros vemos que hay mucho desenfreno en la vida de los hombres, hay mucho libertinaje en las doctrinas religiosas, hay mucho libertinaje en cuanto a la vida humana, hay mucho desenfreno sexual en la vida de los hombres contemporáneos en estos tiempos, hay mucha comercialización aún de la fe. Y entonces Corinto fue una ciudad que podríamos decir que nos representaba al mundo de hoy. Era una ciudad bastante contaminada, y por eso usted se preguntará por qué el apóstol Pablo dice tantas cosas tan importantes a la vida de los corintios que quizás en muchas otras cartas no se pueden analizar o ver. Entonces nosotros vamos a tratar de mirar un llamado de parte de Dios, un llamado de Dios a la práctica para la iglesia, para su pueblo. En el mensaje anterior nosotros hablábamos que los corintios querían participar de lo que era las comidas sacrificadas a los ídolos, las carnes sacrificadas a los ídolos, pero que también querían participar de la cena del Señor. O sea, en otras palabras, ellos querían en nuestras palabras, vivir con Dios y también vivir con el diablo. Ellos querían agradar a Dios
y también agradar al mundo. Y por eso Corinto, hay gran profundidad teológica en estas cartas del apóstol Pablo a los Corintios, porque realmente estas cartas fueron una respuesta a unas situaciones que se empezaron a presentar, peleas entre los hermanos, aún habían demandas, ¿cierto? Habían demandas jurídicas entre los hermanos, habían pleitos, habían contiendas, había también discriminación por los estratos sociales, los ricos estaban humillando a los pobres, había lujuria, había desenfreno sexual, había incestos, había hombres tomando las mujeres de sus padres, habían divisiones porque uno decía, no, yo soy de Apolo, este que representa al apóstol Pedro, el otro decía, no, yo soy de Pedro, el otro decía, no, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Jesús. Entonces la iglesia que fue establecida en Corinto, que hay algo muy importante para que usted entienda, esta iglesia que habla de carnalidad, que habla de desenfrenos sexuales, que habla de divisiones, de contiendas, es una carta para la iglesia del Señor. Es una carta escrita para la iglesia de Cristo, para los creyentes. Porque muchas veces la iglesia cristiana quiere aplicar la palabra de Dios a la gente que aún no ha aceptado a Dios como su Rey y su Salvador en sus vidas. Por eso nosotros debemos tener algo muy importante. Esta palabra que habla de tantas cosas malas y dañinas está escrita a una congregación, a una iglesia cristiana. Por eso yo hoy le invito, hermano y hermana, que nosotros despertemos y vivamos una verdadera fe, porque el Señor nos está llamando a la práctica. A la práctica, muchos se preguntarán, ¿pero la práctica de qué? Pues en la teología que es la ciencia o el conocimiento que estudia a Dios, el comportamiento de Dios y su relación con la humanidad. Dice que está dividida en dos ramas, en la étnica, que es aquellos dioses culturales, todos aquellos dioses de la mitología griega, pero que hay una teología cristiana, hay una teología que es la ciencia que estudia a Dios y al comportamiento de Dios con los hombres. Y en todas esas ramas de la teología, que las estudiamos muchas veces por sus enfoques, por sus puntos de vista o por su historia, hay una teología o una rama de la teología que se llama la ministerial, la pastoral o teología práctica. Porque Dios nos está llamando a nosotros a colocar en práctica todo aquello que adquirimos a través de las demás ramas de la teología, el conocimiento que usted pueda adquirir de Dios, el conocimiento que usted pueda adquirir del comportamiento de Dios en medio de los hombres, es para que usted lo coloque en práctica para su vida. Y por eso la palabra de Dios, la Biblia, dice que el apóstol Pablo hace un llamado a la práctica a la iglesia cristiana que estaba establecida en Corintios. Aquellos que marcharon un poco bien, pero cuando el apóstol Pablo se apartó de allí, empezaron a desenfrenarse en todos los sentidos. Y hoy mucha gente no se acerca a los altares a honrar y glorificar a Dios por el desenfreno y las mentiras que muchas veces escuchan en lugares que dicen predicar la palabra de Dios. Y allí Corinto nos representa de esta manera. Habría problemas con los dones, profetizaban, hablaban, decían de todo, usaban los dones espirituales, pero era un pueblo corrupto y pecador, y el apóstol Pablo tocó llamar la atención al desenfreno que se estaba presentando en la iglesia de Cristo. Hoy el llamado a través de esta palabra es a la iglesia cristiana, a que coloquemos en práctica lo que conocemos de Dios. Y lo primero que conocemos de Dios es que Dios es santo. Coloquemos en práctica la santidad de nuestras vidas, que honremos y glorifiquemos a Dios, que no abusemos de los dones del Señor, que no convirtamos la iglesia en una iglesia bipolar, de dos polos, de dos formas, de dos corrientes, una corriente cristiana y una corriente mundana. No, el mundo y sus placeres dice que están echados allí, dejados allí a un lado para los hombres que han decidido honrar y glorificar a Dios. Ahora que nosotros vemos un poco y nos contextualizamos un poco lo que era esta iglesia,
Y lo que puede ser la iglesia cristiana de hoy, donde vemos tantas cosas, tantas divisiones, tantos problemas, tantas demandas, tantas cosas de la fe, de los que proclaman, los que dicen, los que saben, los que no saben, los pobres, los ricos, y empezamos a dividir, pues el Señor quiere llamarlo a usted y a mí, a que coloquemos en práctica lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a leer entonces. Estoy tratando de comprimir lo más posible y resumir para no demorarles. Damos la gloria y la honra a Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, la Biblia. Leamos bajo la autoridad de nuestro Dios y Padre celestial. Gloria a Jesús, gloria y honra al Señor. Vamos a leer. Capítulo 3, vamos a leer del verso 2 en adelante. Gloria a Jesús. Leamos bajo la autoridad de nuestro Dios y Padre celestial. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner a otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a orar. Bendito y amado Dios que estás en el reino de los cielos. Hoy te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Toma nuestras mentes, toma nuestros corazones y permítenos reflexionar a través de tu gloriosa y poderosa palabra, la Biblia. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo está llamando la atención a la iglesia de Corinto para que tengan la responsabilidad y el entendimiento a lo cual han sido llamados y en qué obra están trabajando. Es de Dios la obra, es Cristo el fundamento.
Y nosotros hemos venido a ser aquellas personas que solamente trabajamos y sobreedificamos en lo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros debemos cada día honrar y glorificar la presencia de Dios. Debemos cada día exaltar su palabra. El apóstol Pablo le dice a los hermanos: ¿acaso ustedes van a necesitar nuevamente una carta de recomendación? No es la recomendación mía a ustedes y el trabajo que he hecho en ustedes cuando le estaba hablando a los corintios y le estaba diciendo el mensaje de Cristo y el trabajo que yo he hecho para Cristo y en Cristo a través del Señor que ha utilizado nuestras vidas como servidores. Ustedes son testigos y son la recomendación de lo que somos y de lo que debemos hacer para la gloria y honra de Dios. Dice la palabra que el apóstol empezó a llamar la atención a estos hombres porque estaban nuevamente en aquellos rudimentos, en aquellos principios de la fe, y dice que el apóstol Pablo los llama a tener en cuenta lo que Dios les ha hecho. Dios les ha convertido, les ha transformado ahora en un nuevo templo. Y decimos ser espirituales, pero los comportamientos de la vida muchas veces que nosotros presentamos no es de hombres espirituales. A veces llamamos en nuestras vidas ser nacidos de nuevos, pero los comportamientos tuyos pertenecen a una antigua forma, vieja manera de vivir, viciada conforme a los pecados y a los deleites del mundo. Este es un mensaje para la iglesia cristiana que está enviando el apóstol Pablo. Porque muchas veces queremos hablar del evangelio y decir lo bueno que es Dios, pero queremos olvidar la responsabilidad que Dios ha colocado en cada una de nuestras vidas. La responsabilidad de ser esos pastores, esa teología pastoral que llama la ciencia que estudia el conocimiento de Dios. Esa teología pastoral llamada a colocar en equilibrio el conocimiento que tenemos de Dios a través de la práctica. Por eso el Señor Jesús dijo aquella ocasión: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque muchas veces nosotros queremos hablar y decir que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que pertenecemos a la iglesia del Señor, pero nuestros comportamientos no son de hombres espirituales nacidos de nuevo, como el Señor en una ocasión le refirió a Nicodemo y le dijo: Nicodemo, tú eres principal, tú conoces todas estas cosas, pero tú tienes que saber que hay que nacer de nuevo. Hay que tener un nuevo nacimiento conforme ya no a la voluntad de hombre, no conforme a la voluntad de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso hoy nosotros estamos llamados a la práctica de vivir un evangelio de poder, a la práctica de vivir un evangelio que vivió nuestro fundamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nos dicen cristianos, porque somos llamados a vivir como Cristo vivió en esta tierra. Nosotros estamos llamados a que la paz, el gozo y la alegría de Cristo esté en nuestros corazones. Pero dice el apóstol Pablo y le escribe a los hermanos: ¿acaso ustedes no se dan cuenta que ustedes son la carta? Ustedes son el mensaje leído por todos los hombres. El mensaje que Cristo un día profetizó por allá también en Jeremías, en el capítulo 31. Dice que Él colocaría su ley, sus mandatos en el corazón y que transformaría y cambiaría ese corazón de piedra por un corazón sensible al amor, a la misericordia y a la palabra de Dios. El Señor habló a través de los tiempos antiguos de este mensaje y de esta oportunidad que Él daría a la humanidad. Pero hoy estamos quizás en la situación que se encontraba la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto viviendo en medio de un pueblo corrupto y pecador que querían transferir o llevar estas conductas del pueblo adentro de la congregación. Porque esta es la forma que hoy la iglesia de Cristo está tratando de vivir.
llevando los comportamientos y las conductas del mundo, de sus deleites, de sus deseos pecaminosos, y llevarlos e incrustarlos en la convivencia de la iglesia cristiana. Corintios tenía esta situación. Era un pueblo pecador, era donde estaban aquellas mujeres dedicadas a la prostitución, donde tenían templo a la diosa Artemisa, ¿cierto? Aquella diosa del amor que para los romanos era la diosa Venus. Ese pueblo que estaba concentrado, como decimos en términos, en las fiestas, en las rumbas, en los bailes. Ese pueblo que estaba desenfrenado y liberado en la sexualidad. Ese pueblo que había aceptado ahora a Cristo dentro de aquella inmundicia que vivían los corintios, pero que estaban ahora fallando y estaban equivocándose al dejar introducir todas las prácticas del pueblo a la iglesia cristiana. Y hoy, con el afán de crecer en número, las congregaciones y los líderes se han volcado a convertir y a transformar a la iglesia en una especie de club social para darle lugar a una parte de esos deseos pecaminosos del mundo y tenerlos dentro de las congregaciones. Pero el apóstol Pablo, cuando escuchó este informe que le enviaron de esta iglesia, le urgió escribirles y llamarles la atención, como hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos está diciendo que volvamos a ese llamado, a ser un templo espiritual, un templo que debe ser limpiado, pero que también debe ser purificado por el poder y la gloria de la presencia de Dios. Un templo donde el Espíritu Santo de Dios moraría, y que estos hombres y mujeres en Corinto estaban olvidando. Y el apóstol Pablo les dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿acaso no soy carnales a través de estas discusiones? Porque nos hemos vuelto también sectaristas, nos hemos vuelto de concilio, nos hemos vuelto de nombres. Pero la palabra de Dios dice que la iglesia cristiana es una sola, plantada a lo largo y ancho de la tierra, y por eso hoy glorificamos a Dios, porque allí hay algunos que están en Colombia, otros fuera de Colombia, hay unos en Europa, y estamos en todos los lugares del mundo, porque la congregación, la iglesia, la asamblea de los que siguen a Cristo es una sola en toda la faz de la tierra. Y estará en toda la tierra hasta el día que Cristo venga a levantarles nuevamente. Pero no podemos olvidar los principios que el Señor estableció para su pueblo. No podemos olvidar los principios que Dios estableció a través de su siervo, el apóstol Pablo, a las iglesias. Y ya que la iglesia de Corinto se parece tanto a la iglesia de hoy en nuestros días, porque es una iglesia rodeada en medio de toda clase de desenfreno y libertinaje. Pero no podemos dejar que estas prácticas entren al templo del Espíritu Santo, que son nuestras vidas. Porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros sois hechura de Dios. Y hoy nosotros glorificamos y exaltamos a Dios. Porque dice la palabra, así que si el que planta es algo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Toda esta obra es de Dios, y Dios lo va a utilizar a unos para evangelizar, a otros para enseñar, a otros para cuidar, pero toda la obra y cualquier actividad que usted haga para la obra de Dios, usted será bendecido y recompensado por esa obra, pero no es más que una parte de lo que Dios está haciendo en la vida de los hombres. Usted dele la gloria a Dios si Dios lo está utilizando a través de un ministerio, de un servicio, porque muchas veces la iglesia ha llegado al punto que ha creído que el ministerio es un nombre de venerar, de que los demás veneren. Ese es el ministro, ese es el ministro. No, el ministro es el servidor, y cuando la gente lo vea venir a usted, vea venir a un servidor, entonces ahí sí van a ver llegar a un ministro, porque un ministro es un servidor. Y hoy muchos se llaman ministros de Dios,
pero no tienen ni una uña ni un cabello de servidores. Entonces no son ministros. Y si son ministros y si son servidores, serán servidores entonces de otro, pero no del Señor Jesucristo. Porque el ministerio de Dios en nuestras vidas es el servir. Y por eso cualquiera que quiera hacerse y creer ser mayor y querer ser mayor delante de los demás, debe bajarse hasta el punto más bajo, para que entonces sirva a los demás. Y allí está la grandeza, porque nadie ha servido a nuestras vidas ni a los hombres como sirvió el Señor Jesucristo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él también, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Sabe que todos somos ignorantes. Y hay una cosa que sí puede ofender al hombre, es que usted le diga a una persona ignorante. Es una persona, cuando usted le dice a otro ignorante, es la ofensa más grande que usted le pueda hacer. Pero sabe que usted es ignorante, que yo soy ignorante, que todos somos ignorantes. Y como dijo el predicador, hay una diferencia. La diferencia es que no todos ignoramos lo mismo. El médico ignora lo del zapatero. El zapatero ignora lo que el médico sabe. El ingeniero ignora lo que sabe hacer quizás ese zapatero, ese costurero. Quizás el médico también ignora lo que el teólogo sabe. Y todos de una u otra forma somos ignorantes. Todos ignoramos muchas cosas. La diferencia es que quizás yo ignoro lo que usted sabe y de pronto usted ignora algo que yo sé. Y así es el mundo. Pero todos somos ignorantes, pero debemos preocuparnos en especial por nuestras vidas para salir de una ignorancia, y es del conocimiento y del amor de Dios. No seamos ignorantes al amor que Dios ha reflejado a nuestras vidas. No seamos ignorantes al castigo que Dios también ha predicho y ha destinado para aquellos que dejen dañar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. No podemos ignorar estas cosas, mis hermanos, mis amigos. Tenemos que darle la gloria y la honra a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Y yo quiero que usted entienda que nosotros somos cartas. El apóstol Pablo le dijo a estos hermanos: vosotros sois cartas. Vosotros sois cartas leídas por toda la gente. En ustedes está el mensaje del evangelio. No va usted siempre a decir que es cristiano porque va a recitar solamente un verso o una palabra que está escrita en la Biblia. No. Que la gente vea un verdadero mensaje como el que el apóstol Pablo le estaba exigiendo a los hermanos en Corinto. Un mensaje de comportamiento, un mensaje de testimonio. Que no tocara a él hacer una carta para recomendarse al mismo, sino que ellos pudieran testificar de su obra y de su trabajo. Que usted no necesite una credencial ministerial para que alguien diga que usted es un ministro de Dios. Que usted no necesite un certificado académico para decir que usted es una persona que conoce a Dios. No, qué bien los que tienen sus credenciales, qué bien todos los que podemos certificar y documentar también nuestro servicio a la obra de Dios. Pero estos certificados escritos en papeles no son los más importantes. Lo más importante que Dios quiere en su iglesia es que el certificado y la credencial de que tú eres un cristiano o que tú eres un siervo, una ministra, un servidor de Dios, sea tu testimonio, sea tu comportamiento. Nosotros estamos siendo llamados a la práctica del evangelio de Cristo. Ese evangelio de poder, un evangelio de servicio para la gloria y para la honra de Dios. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que ustedes me permiten de escuchar estos mensajes.
Pero mis hermanos y hermanas, no olvidemos que mensajes tan fuertes como la carta a los Corintios fueron mensajes a la iglesia cristiana. Y por eso hoy yo llamo a la reflexión a la iglesia de Cristo, a que coloquemos en práctica lo que hemos aprendido del Señor. No es que tanto sepa usted de la palabra de Dios, sino que tanto pueda poner en práctica en su vida de la palabra de Dios. Es lo importante para nosotros. Por eso damos la gloria, damos la honra al Señor por este momento. Y no olvide nunca que usted y yo somos cartas leídas, somos expedidas, somos escritas por Cristo Jesús, donde muchos las llevan, como el apóstol Pablo llevó y fue un canal para llevar la misericordia de Dios a Corinto, pero que el mensaje es de Cristo y que su mensaje fue escrito a través del poder del Espíritu Santo y no de una tinta sobre un pergamino o un papel en nuestros tiempos. Nosotros somos llamados a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Por eso yo le invito, querido hermano, querido amigo, vayamos a la práctica de lo que Dios quiere hacer en la vida de los hombres. No olvidemos que Dios ha sido bueno, que Dios es maravilloso, que Dios ha querido hacernos reyes, ministros y sacerdotes. Por eso nosotros debemos honrar y glorificar a Dios. Debemos ir a la práctica, debemos hacer uso de esa rama de la teología que se llama teología pastoral, teología práctica o conocida por muchos como la teología ministerial. Ese equilibrio que demuestra el hombre que la palabra de Dios no está escrita solamente en un papel, sino que Dios transforma los corazones de piedra y los convierte en corazones de carne, como lo profetizó a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33. Nuestros corazones deben ser cambiados por el poder renovador de la palabra de Dios. Por eso la renovación para el mundo es la oportunidad que Dios da a través de su Espíritu Santo para que su pueblo sea edificado como un templo donde habita la presencia de Dios. Miremos la iglesia de Corinto y allí usted con más tiempo estudie la iglesia de Corinto y dése cuenta que sus comportamientos son muy similares a la iglesia de hoy en día, donde aún en las liturgias, en la homilía, se irrespeta muchas veces la presencia de Dios, como lo estaba haciendo la iglesia de Corinto en su homilía, en la participación de la cena del Señor. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, Dios bendiga grandemente sus vidas, pero no olvide que estamos todos llamados a la práctica de vivir una vida en Cristo Jesús.